yo ni siquiera sabía que era una central de riesgo, pero ya trabajaba en bancos. Entonces yo me quedo sin trabajo y cuando me llaman de otro banco, ahí paso todo el proceso súper bien y me dicen, no puedes entrar, estás reportada. Yo ni siquiera sabía que era un reporte. Yo les enseño todo a través del juego, un gasto hormiga, pero la gente no sabe que también hay gastos fantasma, que también hay gastos vampiro que están ahí todo el tiempo. Les dábamos 50.000 semanales para sus 11. Íbamos en el carro y les dije, este año vamos a bajarles la cuota, les vamos a dar 20.000. Y ella me dice, 20.000, eso no alcanza para nada. Bienvenidos a Vale Intentarlo, un espacio para quienes se atreven, para los que han fallado, han caído, pero aún así lo vuelven a intentar. Aquí hablamos de sueños, de ideas, de negocios, pero sobre todo de personas reales, emprendedores que no salieron en portadas, pero que hoy tienen algo valioso que contar. Soy Gonzalo Balbuena, papá, emprendedor colombiano, y como tú, también creo que vale intentarlo. ¿Cómo me gustaría devolver el tiempo hoy y que mis padres te hubieran conocido o que yo te hubiera conocido en alguna de las charlas que dictas semanalmente? No tendría tantos problemas económicos o no hubiera tenido tantos problemas económicos a lo largo de mi vida. La educación financiera me parece un tema fundamental que se debe implementar en colegios, en empresas, porque conozco personas que desde niños ahorran, personas con muy bajos ingresos que llegan a unos años de 40, 50 años y ya tienen casa, carro y beca y pueden vivir tranquilos con muy pocos ingresos. Y otras personas que ganan mucho y nunca tienen nada. Es un honor tenerte aquí, Grace, bienvenida. Gracias, Gonzalo. Encantadísima de estar acá para que charlemos de este tema tan importante que, como tú dices, debería tocar todas las esferas, ¿no? Y mientras más temprano, mejor. Grace, tienes una comunidad de padres, de empresarios, de colegios que educas con amor, con conciencia, con límites. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas profesionalmente y cuál es este sueño que iniciaste hace unos años en tu emprendimiento. Bueno, mira, yo me defino como una mamá y financiera consciente. Y resulta que yo empecé en ambas cosas muy joven, ¿no? Fui mamá siendo una adolescente y arranqué mi carrera en el sector financiero también siendo muy niña. Tú termino el colegio y arranco a trabajar en el sector financiero cuando se estaba cayendo el sistema UPAC y yo llego y me encuentro un montón de personas perdiendo sus casas. Yo empecé a trabajar en cobranzas, entonces como que Inspirando Padres, que es mi proyecto, nace en realidad en mi corazón hace muchos años, pero en mi mente hace más poquito, uniendo esas dos cosas, ser mamá inconsciente y volverme una mamá consciente y ser una financiera absolutamente inconsciente y volverme una financiera consciente a través de la experiencia y el conocimiento. Año 98, 99 más o menos sufrimos la crisis del UPAC. Mis padres perdieron el apartamento, te cuento, por esa crisis porque no teníamos cómo pagar el apartamento en ese momento. Entonces inicias tu vida profesional en una entidad financiera, ¿correcto? Así es. Y estas historias de vida de muchas personas que perdieron sus bienes por la crisis del UPAC de los años de finales de los años 90, ¿te inspira hace 25 años a iniciar esto? Me inspira, aunque yo no lo sabía, o sea, en mi corazón creo que siempre estuvo, porque yo arranco pensando en, quiero hacerlo distinto para mi hija. En ese momento pues tenía solo una hija. Y ahí algo hizo clic mental en mí y dijo, no, ella no puede sufrir esto que sufren hoy los adultos. Yo ya también era una adulta, pero una adulta muy chiquita. Entonces yo lo veía todo de lejos. En mi casa no había recibido nada de educación financiera o nada de educación financiera consciente, porque en realidad todos recibimos educación financiera. Entonces ahí creo que en mi corazón nace esa idea de sembrar una buena educación financiera en mi hija y con el paso de los años se une con la crianza consciente y después de eso es que nace en mi cabeza el proyecto. O sea, en mi corazón estuvo desde el principio con mis hijas y luego para ver cómo esto funcionaba con mis hijas, creo que tiene que funcionar con todos y esto no debería ser un lujo ni algo que esté solo disponible para unos niños, sino para todos. Como tú dices, ojalá nosotros hubiéramos recibido esto también en nuestra infancia. Yo también hubiera querido que cuando era niña
alguien hubiera tenido un proyecto así y llevara la educación financiera como yo la llevo a los colegios y a las familias. ¿Tu hija ya había nacido en ese momento o todavía no? En el 99-2000. Claro, yo fui mamá cuando casi con 18 años, casi que tuve primero hija que cédula, y luego arrancó a trabajar en el sector financiero sin haber iniciado ni siquiera una carrera universitaria. Entonces yo siento que hice mi vida en un orden súper diferente, pero es algo que también enseño hoy. No hay un orden correcto, sino puertas distintas para entrar, pero siempre si lo que buscas es, si tienes la meta definida, vas a llegar, no importa por dónde entres. El orden de los factores no De- altera el producto en este caso, Grace. En ese momento, hace 25 años, era algo muy difícil de mencionar de educación financiera. Te decían loca, te decían no sé qué está hablando Grace, las cosas son así. ¿Qué te decían las personas? ¿Qué te decía la familia? Porque siendo tan joven, supongo que decían, no, Grace está soñando muy alto, está loca, la plata simplemente hay que guardarla debajo del colchón, o hay que gastar porque mañana no sabemos. ¿Con qué mundo te enfrentaste cuando inicias este proyecto? Yo creo que esa conversación no ha cambiado. Aún la gente sigue pensando que el dinero es para gastarlo porque es que para eso trabajo harto, para darme gustos. Y claro, eso es real. Lo que pasa es que eso tiene que tener una base. Entonces yo no arranco conscientemente a enseñarlo, sino a querer aprenderlo porque también cometí muchos errores financieros y lo que no quería era que mi hija los repitiera. Entonces, eh, aunque yo no arranco diciendo hay que enseñarlo, comienzo a tratar de aplicarlo con ella. Pero cuando ella llega a los 17, 18 años y es capaz de decirle a otras personas de su misma edad, tener claro qué es una fecha de corte y qué es una fecha de pago en la tarjeta de crédito, por qué es importante no endeudarse y que mirar a los otros como diciendo, o sea, ¿en serio esto no lo sabías? Para ella era tan normal que ahí fue cuando a mí me hizo clic mental decir, esto no es normal para todos y debería serlo. Entonces, no arranco desde el principio diciendo: "Hagámoslo ya", para todos, pero en mi cabeza sí estaba así de claro. ¿En qué momento, Grace, después de los errores que cometiste, que cometimos todos cuando manejamos finanzas en algún momento de nuestra vida, en qué momento tú dijiste, tengo que cambiar este hábito para poder cumplir las metas que estoy estudiando, que estoy aprendiendo, de los errores de los demás estoy aprendiendo esto? ¿Qué te hizo clic en un momento de pronto de crisis que tuviste en algún momento de tu vida? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar el chip y decir, hoy voy a hacer este nuevo hábito como el que deja tomar alcohol? Dice, hoy dejo de tomar o hoy dejo de fumar. ¿Qué le pasó a Grace? Una de las cosas que me pasó es que yo ni siquiera sabía que era una central de riesgo, pero ya trabajaba en bancos. Entonces, yo me quedo sin trabajo, había comprado un celular cuando esto eran celuvipers y lo había comprado financiado, me quedo sin trabajo y cuando me llaman de otro banco, ahí pasó todo el proceso súper bien y me dicen: "No puedes entrar, estás reportada". Yo ni siquiera sabía que era un reporte. Entonces, claro, eso hizo, ese fue el punto de inflexión donde yo dije, o sea, trabajo en un banco, no conozco, pero le quiero enseñar a mi hija algo que ni siquiera yo misma sé. Entonces ahí fue cuando todo cambia para mí y comienzo a decir, tengo que ser más consciente y juiciosa con mis finanzas. No puedo endeudarme, que de hecho a uno no le garantizan por 30 años el trabajo, pero sí le garantizan un crédito por 30 años para pagar su crédito hipotecario. Entonces hay que cambiar el chip y eso fue lo que yo aprendí en ese momento. Trabajar en un banco con reporte en data crédito o en centrales de riesgos es como trabajar en una panadería con destornilladores, ¿no? Así es, tal No cual. podías entrar al banco, el sistema SARLAB del banco es muy estricto, como entrar a trabajar al distrito, pues debes cumplir con ciertos parámetros, no tienes que infringir normas de Contraloría, de Procuraduría, no tienes que tener multas, si llegas a trabajar, por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad, pues no puedes tener sanciones de tránsito. Y inicias a estudiar, ¿no? Entras a trabajar, consigues trabajo luego después y entras a estudiar. ¿Qué estudiaste, Grace? Estudié finanzas y me especialicé en finanzas también. Yo soy financiera con especialización en gerencia y administración financiera, pero en realidad creo que uno las finanzas las aprende todos los días y por eso es que digo que hay que llevarlas desde la infancia, porque tú mencionabas ahorita que ojalá hubiera habido alguien así cuando eras pequeño.
yo creo que nunca es tarde, pero siempre es mejor temprano. Entonces, por eso existe este proyecto que lleva la educación financiera a los niños, pero además de una forma distinta, porque yo lo hago jugando. Imagínate aprender cómo funciona el sistema de pensiones y por qué es importante que inviertas desde ya, pero que lo aprendas jugando. Aprender términos financieros, que cuando te hablan de una charla financiera piensas en un tema súper ladrilludo, pero acá yo se los enseño todo a través del juego, juegos que yo misma he diseñado. Les enseño a hacer un presupuesto, que es algo que todos deberíamos saber. Entonces, en mi casa, mis hijas pequeñas hablan de inflación, a los 7, 8, 9 años hablan de ingresos pasivos, de su presupuesto semanal, cosas que a veces los mismos adultos no tienen tan claras. Inspirando Padres, que es como se llama tu emprendimiento, inicia a la par en qué año. Tú estás trabajando en el sector financiero y a la par tienes este emprendimiento. ¿En qué año inicia que puedes manejar los dos temas? Y voy a lanzarme al ruedo con este tema. Yo me formé en crianza consciente en el 2020, cuando llegó la pandemia, y ver a mis hijas a través de la pantalla. Mi hija menor tenía 5 años y la profesora le decía: Fer, ¿por qué se mueve? Y yo decía: ¿cómo que por qué se mueve? Porque no es un mueble, es una niña. Y entonces ya toda la información que había comenzado a recibir de crianza consciente, porque yo hice un máster en crianza consciente y eso cambió mi chip totalmente, ver cómo esto aplicaba en ellas, eh, sumaba lo que yo ya siento que había hecho bien, que era la educación financiera. Ahí es cuando yo digo, tengo que comenzar a inspirar a otros papás para que lo hagan distinto desde la validación emocional, pero además con una educación financiera real. Porque cuando uno llega a la vida adulta con muchos vacíos emocionales, a veces termina volviéndose el uso de los créditos y el consumo en parches emocionales, y eso viene a ser como coger una carretera y taparla con cinta aislante. Desde lejos se va a ver súper linda, pero ve y acércate, y lo peor, pasa por ahí, por encima, a ver si no se vuelven a salir todas las grietas. Entonces ahí en el 2020 nace en mi cabeza Inspirando Padres, aunque como te decía, en mi corazón seguramente nació muchísimo antes y yo no lo había detectado. Y esa es la experiencia que tenías, ¿no? No te has dado cuenta que ya iniciaste tiempo atrás y cuando empiezas a comunicarlo por medio de redes, como madre de familia, ¿qué fue lo más difícil que te encontraste afuera cuando empezaste a tocar puertas con otros padres de familia, con la asociación de padres? ¿Cuál fue el primer obstáculo que superaste? El miedo a mostrarme, ¿no? Yo creo que este ser vulnerable es difícil. Entonces, ser una mamá que se equivocó y salir a enseñarle también a otras personas, pero yo les quería enseñar desde mi experiencia, pero mostrarte yo también me he equivocado, yo también lo hice mal y también lo hice mal no solamente en las finanzas, lo hice también mal en la crianza y por eso hoy, desde mi experiencia, quiero hacerlo distinto. Entonces, creo que mostrar eso de cometí errores a veces no es tan fácil porque uno como que quiere ser siempre el bonito, el chévere, el buen papá, pero detrás también todos cometemos errores en todos los sentidos. Y hablamos de monetizar, no solo plata, frente al ahorro, frente a ahorrar impuestos, frente al ahorro con descuentos por pronto pago, sino de ahorrarle a los demás. ¿Cuál fue ese gran primer logro que lograste con un niño o con una familia? Mira, el primer taller que yo dicté en un colegio fue en octubre del año pasado. Y los chicos de grado 11 lo dicté desde los chicos de 7 años hasta los más grandes, pero los chicos de grado 11 me sorprendieron enormemente porque esto era octubre, o sea, ellos estaban a un mes largo de salir del colegio. Me preguntan: "¿Cuándo va a ser el siguiente taller?". Yo les dije: "Yo creo que sí va a haber otro". Lo hablamos con la Miss para ver si el otro año, y ellos decían: "El otro año, pero qué injusto, o sea, ¿cómo no piensan en nosotros?". Entonces, para mí eso fue música para mis oídos, fue muy bonito entender que esto es una necesidad que ellos mismos la ven. Y cuando llega alguien a enseñarles de una forma lúdica y diferente, dicen: "Esto es para mí, tráigalo más seguido". Ese fue para mí mi primer gran logro de Inspirando Padres, crianza y finanzas, ¿Eso fue en un colegio público o privado? privado. Bueno, y en el sector público,
¿Has tocado ya las puertas de una Secretaría de Salud, del Congreso de la República, del Consejo de Bogotá? Sí, toqué primero la puerta del Consejo de Bogotá y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que si yo no tuviera un concepto preconcebido de la política, y esta fuera mi, o sea, mejor dicho, si saliera en blanco y fuera a conocer la política con mi tocada de la puerta del consejo, diría que es este mundo tan hermoso, porque la puerta que toqué no solamente se abrió, sino que fueron súper receptivos, el concejal que me abrió la puerta y todo su equipo han sido para mí inspiración absoluta, me han no solamente recibido en el consejo donde dicté un taller para adultos que también fue muy, muy bien recibido, me llevaron a entidades distritales donde el taller también ha sido un éxito absoluto. También ya toqué la puerta del Congreso con varios representantes. Para mi sorpresa, todos me contestaron y todos dijeron, qué chévere un proyecto como este. Y claro que sí, la educación financiera es algo en lo que estamos en mora en este país desde hace mucho rato. Acabas de tocar un punto que los que me conocen saben que me apasiona, me gusta, me fascina, que es la política. Y desafortunadamente todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos años, o lo que ha pasado a lo largo de la historia de esta república, hace que la gente se aleje de la política. Yo soy un convencido, Grace, que el que no hace política la padece. Y hay muchas herramientas en el sector público que pueden ayudar a los emprendedores. Lo he hecho durante varios meses, de cómo acceder a subsidios, ¿no? De cómo acceder a capacitaciones, de cómo exportar productos, ¿no? Tener ruedas de negocios, tener ferias de emprendimiento. Y el sector público tiene herramientas muy poderosas como proyectos de acuerdo o acuerdos de ciudad, siendo Consejo de Bogotá o leyes de la República. Y actualmente se aprobó en el Consejo de Bogotá el año pasado un proyecto de acuerdo de educación financiera para colegios públicos, y en el Congreso, como quiero que me cuentes, hay un proyecto de ley que va dirigido en ese sentido, que desde los colegios, nuestros hijos aprendan a educarse financieramente, a decir en qué invertir esos 2.000, 10.000 pesos que me dan al día. ¿Me lo voy a gastar todo en dulces? ¿Me lo voy a gastar en gomitas? ¿En juegos de máquinas? No sé si existan todavía juegos de máquinas, pero cuéntanos qué te encontraste en el Congreso de la República principalmente, Grace. Yo quedé sorprendida porque realmente no tenía ni idea de que un tema tan sensible fuera tan importante de verdad en escenarios donde tiene que serlo. En el Congreso hay dos proyectos de ley que están todavía ahí como en sus primeros pasos, pero lo que encontré fue una voluntad gigantesca de hacer las cosas porque los niños tengan educación financiera, porque es que las finanzas como la política no son lejanas para nadie, aunque no estés inmerso en las finanzas están a tu alrededor todo el tiempo, desde que eres un bebé. Con la política pasa lo mismo, te toca porque si lo que tú dices, quien no hace política, pues la hacen por él. O sea, o vives en ella o la vives. ¿Sí? Entonces, lo que me he encontrado en estas entidades es que hay una voluntad gigantesca y que necesita iniciativas como la mía para que la educación financiera llegue a los niños y a los adultos, porque los papás también necesitamos cambiar nuestro chip financiero para poder enseñarle a nuestros hijos de una forma consciente, porque todo el tiempo estamos enseñando finanzas. Cuando le decimos, eso está muy caro, eso es una lección de finanzas. Cuando le decimos, es que eso no te lo puedo comprar, eso es una lección de finanzas. Entonces tenemos que cambiar el chip para aprender a hacer preguntas que los lleven a ellos a encontrar esas respuestas y no a encontrar limitaciones. Qué bueno, Grace, que nos puedas contar que no todo es malo en el sector público, que hay congresistas que realmente quieren hacer cosas buenas por nuestros hijos. Yo espero llevar a Martina, mi hija, prontamente a que te escuche, porque sí estoy convencido que tiene que aprender de finanzas para que pueda ahorrar, para que pueda tener una vida más fácil de la que hemos tenido nosotros. Nosotros aprendimos fue a los golpes, ¿no? A las malas. Aprendimos en nuestro propio cuero, como digo. Tú ahorita podrías darnos un ejemplo, un adelanto de cómo es tu charla con algún ejercicio. ¿Qué haces? Danos un ejemplo que hoy la gente diga, hoy vi este podcast y aprendí esto.
Yo les enseño todo a través del juego, pero como te decía, las finanzas están en todos lados. Cuando tú no apagas la luz, estás usando o teniendo un gasto fantasma y las personas no saben que ahora un gasto vampiro se volvió muy común, entonces la gente sabe que es un gasto vampiro, perdón, un gasto hormiga, pero la gente no sabe que que también hay gastos fantasma, que también hay gastos vampiro que están ahí todo el tiempo. Cuando pagas una suscripción al gimnasio y no vas a principio de año con muchas ganas, dices, este año sí es y está en oferta, me va a pagar 6 meses, pero al mes y medio ya no vas. Ese es un gasto vampiro, te está absorbiendo. Eh, un gasto fantasma es cuando sales de la cocina y te vas a la habitación y dejaste la luz prendida. Ahí está ese fantasma consumiendo, consumiendo. Entonces, esos términos que todos vemos todos los días, pero que no los tenemos tan claros, yo los enseño jugando. Jugando cosas que yo misma he diseñado, les enseño lo que te decía, hacer un presupuesto. Imagínate un niño de 10, 11, 12 años teniendo su primer presupuesto real, que deberíamos tenerlo. Y es que yo siento que a veces en las finanzas hacemos las cosas incompletas. Un niño cuando empieza a caminar, tú le llevas de la mano, le guías y cógete de acá, no sé qué, pero en el dinero, no coja eso, cochino. No, es que esa plata es del papá, déjela ahí. Entonces nunca los dejamos interactuar con el dinero y siento que eso es casi como que si empezara a caminar y decirle, quédate ahí sentado, pero cuando llega la edad escolar lo sacas a la avenida para que pase rápidamente a llegar al colegio cuando nunca lo dejaste caminar. Entonces en las finanzas pasa lo mismo, si nunca lo dejas interactuar con el dinero, si no lo dejas equivocarse cuando está en un entorno seguro, cuando tiene una red de apoyo gigantesca, cuando equivocarse no le va a costar años y años de deuda, ¿cómo pretendes que salga a los 18, 19 años? ¿Qué es lo que pasa? Arranca con la tarjeta de crédito porque eso sí, las ofertas están a la orden del día, se endeudan en cosas que no deberían haberse endeudado, muchas veces tapando vacíos emocionales y esto les queda para toda la vida y luego dicen, pero es que no entiendo por qué hizo eso. Claro, eso fue parte de nuestra formación. Cuando le decíamos, eso es muy caro, eso no te lo puedo comprar, cochino o cochino, no coja esas monedas, vayas a lávese las manos. O es que usted cree que es que yo soy una máquina de hacer plata cuando, como decían mis papás, por ejemplo. No, es que inconscientemente, mira, acabo de caer en cuenta, no toque la plata porque está sucia, genera en el niño una restricción con el dinero. No, no lo entiende en ese momento, pero puede ser que cuando sea adulto no quiera el dinero y no le va a llegar. Yo creo mucho en las energías y a pesar de los errores que te conté que he tenido en el pasado, yo cambié el chip hace un tiempo y eso ha mejorado enormemente y he logrado por medio de una bola de nieve empezar a salir de problemas, porque es que un error te cuesta años y luego otros 2 años si estás reportado cuando sales del problema. Maravilloso lo que nos acabas de contar, Grace. Y en esta maratón de trabajo en el sector financiero, de emprendimiento, de la satisfacción que te genera el emprendimiento más que el trabajo que te genera los ingresos fuertes, dime cómo haces para alinear todo esto junto con tu trabajo de madre, ¿no? ¿Cuántas hijas es que tienes? Tengo 3 hijas, 3 hijas. mi hija mayor ya es independiente, ya vive solita, y ¿Cuántos años tiene ella? 27. Y mis hijas pequeñas tienen 10 y 13 años, va a cumplir la otra. Entonces, ser mamá, ser emprendedora, trabajar de tiempo completo y todos los otros roles que tenemos muchas mujeres, como ser ama de casa, ser esposa, ser hermana, ser amiga, a veces combinar eso no es tan sencillo. Pero yo creo que pues, por un lado hay que organizarse en los tiempos y por el otro lado creo que si a uno algo le apasiona, tiene que seguirlo, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando en el sector financiero ahora mismo, pero en el mediano plazo espero poderme dedicar de lleno a mi proyecto porque me llena el alma. O sea, hoy mi trabajo afortunadamente me está llenando el bolsillo, pero yo quiero tener una combinación en donde con este tema que de verdad me llena el alma, o sea, ver a los niños, escuchar a niños como de 7, 8, 9 años hablando de inflación. Por ejemplo, mi hija menor un día, el año pasado, le dijimos, ellas tienen un presupuesto semanal, ellas están cometiendo esos errores que nosotros cometimos de grandes y el año pasado, arrancando el año, les dijimos, les dábamos 50.000
semanales para sus onces y tienen unas reglas definidas, ¿no? Entonces yo bromeando, íbamos en el carro y les dije, este año vamos a bajarles la cuota, les vamos a dar 20.000. Y ella me dice, 20.000, eso no alcanza para nada. Y yo, como que para nada? Claro, ma, por la inflación. Y para mí fue, wow, fue una cosa impresionante porque alguien de 7 años que tenga claro el concepto de inflación es, es muy chévere. Y eso, verlo también en otros niños, como ya lo he visto, no solamente en mis hijas, para mí de verdad es regocijo para el alma, es una cosa que no puedo describir. No, yo espero que este espacio sea para multiplicar tu voz, tu mensaje. Yo espero llegar a padres de familia y poder reunir una charla para 50, 100 padres. Ojalá, Grace, que nos puedas ayudar con eso y llevar tu mensaje a, pues, a todas partes del país, ¿no? Te voy a hacer 10 preguntas rápidas para respuesta rápida. Ok. ¿Listo? No te las dije antes. ¿Cuál fue tu primera fuente de ingresos? Mi trabajo, trabajé desde antes de tener 18 años. ¿Qué no puede faltar en tu día? De actividades, meditar, Un miedo que hayas superado emprendiendo. presentarme a la cámara o sí, usar la cámara para salir en video en redes sociales. Un libro, un podcast, un video que recomiendes. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿A quién admiras como referente? Am, Oprah Winfrey, que fue tan capaz de salir de una vida tan ruda y no solamente transformarse ella, sino transformar a otros a través de su historia y de su apoyo. ¿Trabajar sola o en equipo? En equipo, sin lugar a dudas. ¿Qué te motiva los lunes? Toda una nueva semana para poder hacer cosas distintas nuevas para otras personas y poder llegar a más niños cada vez y a más familias. Un error que hayas cometido en el pasado pero que hoy agradezcas. Estar reportada financieramente. Ese fue mi input para el antes y el después. ¿Qué le dirías a tu Grace del 99, del 2000? Que ser mamá chiquita también es un gran aliciente y que desde esa óptica podemos acompañar no solamente a otras mamás que han sido mamás jóvenes, sino a otras mamás que aún no están en un camino consciente, que equivocarse es súper valioso y hay que hacerlo para poder surgir y apoyar a otras personas. Grace, muchas gracias por venir a este espacio. Un ejemplo de vida que parece desordenada, pero como lo dije ahorita, el resultado ha sido muy positivo. Fuiste madre muy joven, luego trabajaste, luego estudiaste y a lo largo de ese tiempo has educado a tus hijos y a muchos más padres. Yo me comprometo a buscarte un espacio con muchos padres de familia. Me encanta el tema que enseñas. No tenía, solo sabía de gastos hormiga, pero no tenía ni idea de gasto fantasma y gasto pirata, Vampiro. vampiro. Y creo que tienes muchos más ejemplos y ejercicios didácticos para los padres. Gracias por venir a este espacio. Yo estoy convencido de que esos aprendizajes eh, y esas caídas y esas retomas de inicio de emprendimientos vale la pena. Vale intentarlo. Pase lo que pase, vale intentarlo. Muchas gracias, Grace. Gracias a ti, Gonzalo, por este espacio tan maravilloso y estoy de acuerdo contigo, vale intentarlo.